Iniciamos un programa más de Frente a Frente. Hoy en un programa muy especial, con invitados muy especial, por esta su radio por internet magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, y desde la FM 87.7 Magic de Las Vegas en vivo. Buenos días, Edwin. Buenos días, Federico. Buenos días, Buenos días, Federico. Un abrazo a la distancia. Sé que está en Puerto Rico y se ha tomado unos minutos para hablar de la importancia y de la trascendencia que dejó en vida el senador Harry Reid, uno de los, yo diría, personajes de mayor importancia y trascendencia del estado de Nevada. Y entonces, un hombre que comenzó desde abajo, ¿no? Que fue hasta quiso entrar al box. Estaba leyendo la biografía del senador y me pareció muy interesante. Realmente trabajó para el comisionado aquí también en el condado, trabajó en el Capitolio y después en 1983 se lanza para candidato a senador y gana, y en el 84 va y termina su candidatura en el 2017, después de que en el 2016 ganara Catherine Cortés. Para hacer a breve rasgo una biografía cortita pero justa. Federico, ¿cuántos años trabajaste como senador? Buenos días, muchas gracias por tu tiempo y tu paciencia. Muy buenos días y un placer estar con Frente a Frente y todos ustedes y los que nos están viendo y escuchando. El senador Reid tiene un legado enorme. Yo tuve el verdadero honor y placer de poder servir bajo su liderazgo desde principios del 2006, justo cuando empezó el debate de la reforma migratoria en el Senado ese año, el entonces proyecto de ley McCain-Kennedy, y terminé en su oficina justo después de la convención de Monterrey en el año 2008 para irme a la campaña de Barack Obama presidencial. O sea que fueron casi tres años, 2 años y medio, casi 3. Ya vamos a hablar de eso, porque es muy interesante la campaña del presidente Obama, porque él inclusive en su carta habla de ello, pero ya lo vamos a hablar. Federico, hagamos una analogía. En la época anterior, el senador Reid era fue líder de la mayoría también del presidente Obama, pero anteriormente se debatía con inmundia, con fuerza y con tesón. Y ambos partidos inclusive llegaban a algunas conclusiones XY. ¿Qué es lo que falta ahora? Falta ese liderazgo que de pronto tenía Reid en el Senado para llegar a algunos tipos de consenso que son de trascendencia a nivel nacional. ¿Tú crees que hace? Pues yo creo que hace falta una combinación de cosas. Obviamente el liderazgo del senador Reid viene no solo de los 30 años que sirvió en el Congreso, sino que fue vicegobernador de Nevada. Tú mencionaste algunos de los puestos. También fue presidente de la Comisión de Juegos y de Apuestas allí en ese estado. Así que tuvo varios puestos. Perdió algunas ocasiones. De hecho, la primera vez que se lanzó como senador federal perdió, y luego se postuló a congresista y de ahí fue que pasó a senador. Fue un luchador de lucha libre. La primera vez que trabajó en el Capitolio, de hecho, fue como policía del Capitolio mientras se pagaba sus estudios de leyes en la George Washington University. Así que él se crió básicamente en el pueblo de Richland, un pueblo muy pobre, donde básicamente él aprendió a nadar en el prostíbulo local donde la mamá lavaba la sábana y tenía que ir a 1 hora para estudiar sus estudios secundarios. O sea que una persona que por esas experiencias personales y también por su experiencia pudo hacer unos acuerdos, pero también enfrentó muchas dificultades que él también menciona durante su incumbencia y luego en sus reflexiones, que parte del sistema del Senado está roto. Él empezó a reformar el filibusteo, que requiere 60 votos para aprobar cualquier cosa, pero también hay una cuestión sociológica política. La realidad es que el Partido Republicano se ha radicalizado, especialmente en la época de Trump. Ya para la época de Barack Obama estábamos viendo el inicio de eso, luego vino el Tea Party, y Reid tuvo que enfrentar eso y el bloqueo de Mitch McConnell, pero todavía había unos mecanismos para utilizar y unas personas más razonables, y en la época de Trump eso prácticamente se ha roto, con una excepción honrosa, que el presidente Biden pudo lograr apoyo bipartita para su proyecto de infraestructura.
pero para casi todo lo demás es una lucha partidista bien abusiva, y lamentablemente Reid pues, tuvo que lidiar con eso. Fue efectivo, pero ya veíamos el comienzo de lo que ahora pues es algo que se tiene que cambiar. Ahora, cuando tú hablabas de que trata la candidatura del presidente Obama, él ayudó muchísimo a la candidatura del presidente. Él fue uno de las partes trascendentales. Él vio algo histórico en este país. No se veía y no se veía por ningún lado que un afroamericano llegara a la presidencia. Eso fue un cambio rotundo que se dio con el liderazgo de él y con algunos otros liderazgos del Partido Demócrata. ¿O realmente tú crees que como ya senador era viable una candidatura de esta naturaleza, porque la presidencia de Bush andaba de capa caída, principalmente con los problemas que se vinieron en el año 2008 con el sector financiero y de la vivienda? Pues yo creo que el liderazgo de Reid, obviamente en animarlo a lanzarse, fue visionario, pero yo no creo que fue que el Partido Demócrata orquestó la victoria de Obama. Recordemos que él enfrentó una primaria contra Hillary Clinton y contra el mismo presidente, ahora presidente Biden, y otro, en una donde Hillary Clinton se esperaba que iba a barrer y donde nadie esperaba que Barack Obama iba a ganar, en donde Harry Reid era oficialmente neutral y ellos sospechaban que estaba con Hillary Clinton. Hoy en día ya conocemos que privadamente estaba con Obama, pero en ese momento él era muy discreto sobre eso. Y luego ya cuando se convierte en el candidato oficial del partido, pues Harry Reid puso a su disposición la maquinaria de Nevada, que fue uno de los delegados de él en traer la primaria demócrata en el 2008 al estado de Nevada por primera vez. Y eso pues cambió el juego y puso a Nevada en un sitio histórico, y obviamente Reid supo hacer el acercamiento y movilizar a la comunidad latina para que el estado fuera competitivo para los demócratas, y en efecto eso ayudó a que Barack Obama ganara no solamente la primaria, sino también la presidencia, las elecciones generales en ese estado y obviamente a nivel nacional. La presidencia, el Congreso y el Senado. O sea, lo mismo que pasó con el presidente Biden. Claro. Lo primordial, le podemos recordar a la gente, aparte del enorme aporte que hizo el senador Harry Reid, el enorme aporte junto que se la jugara con lo del Obamacare y lo otro, reguló parte del sector del sector bancario, apoyándolo para que no se vaya al piso. Algunas otras leyes que se pueden recordar del senador Harry Reid que fueron de trascendencia no solo para el Estado, sino a nivel de los Estados Unidos. Definitivamente la ley de recuperación y reconstrucción estadounidense, la ley ARRA en inglés, el Recovery Act, fue parte de lo que ayudó a rescatar a Estados Unidos de una segunda gran depresión. Él también, junto a Nancy Pelosi y George W. Bush, aprobaron el rescate, el TARP, a los bancos, que fue muy controversial, que probablemente se debería haberse adaptado mejor, pero también ayudó a salvar el sistema financiero de una gran depresión, de una segunda gran depresión, y a Harry Reid no se le da el crédito suficiente por eso. Así que, aunque no fue exitoso, sí pudo lograr la unidad del Partido Demócrata, por lo menos en el Senado, y logró aprobar una reforma migratoria en el 2013 con el apoyo de Marco Rubio y 13 otros senadores republicanos, y todos los senadores demócratas unánimemente. Así que él pudo mantener la unidad del Partido Demócrata en momentos con mucha fracción y división. Y yo creo que de nuevo su aportación a cómo movilizó la voluntad y el apoyo de los servicios y las leyes a favor de los latinos en momentos donde eso no necesariamente era popular. Yo me acuerdo de una reunión privada donde estábamos discutiendo el tema de migración y él nos admitió: mira, eso no es un tema que encuesta bien, pero eso es algo de principios que tenemos que hacer y vamos a hacerlo, y lo defendió a capa y espada. Así que yo sé que tanto en lo público como en lo privado yo soy testigo del liderazgo de él y solidaridad con la comunidad latina. Una comunidad latina que lo apoyó mucho, más que todo en el estado de Nevada, en la última elección ante Sherman, si no me falla la memoria, realmente estaba tremendamente apretado, y fue la comunidad latina que le dio el triunfo al senador en el año 2010. Asimismo, de nuevo, contra viento y marea, el senador Reid apenas perdiendo todas las encuestas, a pesar de ser el líder de la mayoría incumbente por tantos años, y Sharon Ingalls ser francamente una desajustada, hablando de soluciones de segunda enmienda y
de violencia política y una serie de barbaridades. Y la comunidad latina le propinó una victoria al senador Harry Reid de 5%, de nuevo, desde atrás. Inesperadamente, yo tuve el placer de estar allí de voluntario por 3 semanas ayudándolo en su campaña. Y fue una victoria, de nuevo, en un estado como Nevada, en un ambiente como el 2010, donde los demócratas perdieron las mayorías en el Congreso y Harry tu escaño y retener la mayoría del Senado. O sea que él siempre estuvo luchando contra la marea y siempre pudo, al final, en casi todas las ocasiones importantes, salir adelante. Ese proyecto McCain-Kennedy, ¿en qué tú crees que falló para que no se diera una reforma migratoria en su conjunto? Porque era la esperanza de muchos latinos en esa época de que iba a haber una reforma inmigratoria. ¿En qué se falló ahí? Pues mira, desde el 2006 comenzó una tendencia que el partido republicano se empezó a dividir. Los republicanos de la Cámara, muy recalcitrantemente anti-inmigrantes, y algunos moderados del Senado republicanos que contenían a nivel estatal, que entendían no solamente la importancia del voto latino, sino de la cuestión de la seguridad y de la necesidad de una reforma migratoria. En el 2006 se aprobó una reforma que no era McCain-Kennedy, que acabó siendo otra, ¿verdad? Un poco más conservadora, pero la Cámara de Representantes rehusó a tomarlo y llevarlo a votación bajo los republicanos. Llegaron los demócratas y en el 2007 el presidente Bush entra en las negociaciones y la reforma cambia a ser mucho más conservadora y entonces dejó de tener tanto apoyo republicano irónicamente como apoyo demócrata y fracasó. Pero cuando vuelve otra vez el senador en el 2013, lo aprueban en el Senado y el presidente de la Cámara, John Boehner, republicano, decide no llevarlo a votación y si lo hubiera llevado hubiera tenido los votos. Y ya para ese entonces el Partido Republicano había tomado la derecha y ya no es un partido diverso, sino que es totalmente anti-inmigrante y lo vimos con la presidencia de Donald Trump. Desde el comienzo, para volver a tu pregunta sobre McCain-Kennedy, ahí empezó la división y de hecho en el 2007 fracasa, en parte porque John McCain se retira de las negociaciones porque ya estaba lanzando su candidatura a la presidencia y en parte pierde el voto latino en el contra Obama porque se había retirado de sus posturas pro-inmigrantes. Claro, y además porque acordémonos, digámosle a la gente con buena, para que sepamos lo que estamos hablando. En el año 2006 comenzaron unas leyes anti-inmigrantes terribles. Rosa Peer, por un lado, estaba Joe Arpaio, era un miedo principalmente. Claro, entonces había un enorme temor en la comunidad latina y decía que era el momento de solucionar ese problema que era tremendamente grave para nuestra gente. Estamos en 2021 y poco nada se ha hecho, Federico. Nos vamos a apartar un poquito, ya que tú eres estratega del partido y te he visto que eres analista por ahí en la CNN. Federico, ¿qué es lo que realmente ha fallado? ¿Será que no tenemos peso político a pesar del 17-18% de la votación, no de la votación, sino de los hispanos en Estados Unidos? ¿No tenemos el mismo porcentaje o realmente las posturas ideológicas juegan un rol más importante que el peso político mismo de los latinos para solucionar este grave problema que es inmigración? Bueno, primero que lamentablemente, y las encuestas lo demuestran, el tema de inmigración, contrario a lo que algunos en Washington piensan, no es el tema principal que le preocupa a la comunidad latina. Lamentablemente también el presidente Trump tuvo algún éxito en mover algunos sectores de la comunidad latina que de hecho le atraen su mensaje racista anti-inmigrante. Así que eso, por un lado, yo creo que en parte hemos fallado en convertir esto en un tema latino, porque esto es un tema de Estados Unidos que afecta a muchas otras personas, los negocios, otras comunidades de inmigrantes como los irlandeses, como los asiáticos, y en ese sentido yo creo que quizás no hemos sido suficientemente hábiles en crear una coalición más amplia que el voto latino, y de nuevo cada vez más vemos menos voluntad de parte del Partido Republicano para unirse a la gran mayoría de los demócratas para resolver este problema. Y como estamos hablando anteriormente por las reglas del Senado, Mónica, creo que quizás lo debes de poner en mute porque estoy escuchando un eco en la parte de atrás, no sé si ustedes lo escuchan. Pues creo que, ¿verdad? Volviendo a las reglas del Senado, como se requieren 60 votos para aprobar una reforma migratoria,
pues, salvo aquella ventana de 6 meses que hubo los demócratas cuando se estaba colapsando el sistema financiero internacional, no hemos vuelto a tener mayorías así, ni las cantidades de cooperación de republicanos en el 2013 que bajó Obama. Ya, perfecto. Vamos a volver otra vez al senador. A nivel latinoamericano, siempre se dice que Latinoamérica es el patio trasero de los Estados Unidos. No bien dicho, por supuesto, pero de alguna u otra manera, Federico, ¿qué beneficio tuvo en esa época en donde la mayoría de países estaban en el ala de la izquierda? Era difícil para los Estados Unidos en esa época. Teníamos a Evo Morales en Bolivia, ya teníamos a Hugo Chávez en Venezuela, al presidente Correa en Ecuador, y así te puedo seguir. Ya estaba, me parece que ya estaba Lula, no recuerdo con exactitud, ya estaba Kirchner en Argentina. ¿Cómo era esa situación para el Senado y para el Congreso? ¿Se tomaba en cuenta o, como siempre ha sido Estados Unidos, lo manejaban por encima el problema latinoamericano? Bueno, yo recuerdo estando en el Congreso todos esos años que luego de la reunión en septiembre, antes del 11 de septiembre, entre Vicente Fox y George W. Bush, donde estaban prometiendo una reforma migratoria y un siglo americano en términos del hemisferio occidental, pues pasó lo del 11 de septiembre, la prioridad de Estados Unidos pasó a la seguridad y de nuevo se olvidaron del continente. Y cuando llegan los demócratas en el 2007 al poder, el primer viaje que toma el senador Reid, de hecho antes de tomar posesión, fue entre 2006 y 2007, fue precisamente a Bolivia, América Latina y otros lugares. Y luego en el 2007 yo lo acompañé a otros países también del hemisferio, y eso ayudó de muchas maneras. Estados Unidos, luego de que volvió Reid, bajo el Tratado de Libre Comercio con Bolivia, con Perú, luego probablemente Colombia, Obama. También se aprobaron las preferencias andinas que beneficiaban a todos esos países, y se escuchó al liderato de la región. Nosotros hacíamos reuniones regulares con los embajadores de América Latina, lo hicimos varias veces, y cuando Reid habló con estos presidentes también los recibía en su oficina, varios de ellos. Me recuerdo que Alan García, que en paz descanse, fue a visitarlo, lo visitaban varios líderes y embajadores de la región, y entender eso y entender sus preocupaciones, más allá de la caricatura de la pelea de Chávez contra Bush, pues nos ayudaba a poder forjar políticas públicas, asignar los fondos en el desarrollo internacional y entender las diferencias entre lo que pasaba en Colombia, por ejemplo, que estaba matando a líderes sindicalistas y la guerra civil que tenían en ese país, con otros países que estaban negociando tratados con Estados Unidos. Así que entender esas diferencias y escuchar fue muy importante, porque lamentablemente en la época de Bush se hablaba mucho de los latinos, pero no se hacía el acercamiento al continente que se debía. Y aunque Reid no hablaba español, pero sí tenía esa afinidad con la comunidad latina. Sus hijos habían sido misioneros en América Latina y hablaban español, pues él tenía la importancia de eso. Sí, a mí me consta, uno fue a Perú y el otro fue a Ecuador, así que me parece que, y él me lo dijo alguna vez. En esa época en Colombia estaba el presidente Álvaro Uribe y tenía muchas dificultades, como tú dices, en la situación de los crímenes a los sindicalistas, para ser exacto, y era una situación extremadamente compleja en Colombia. Ahora, actualmente, haciendo esa comparación, a mí siempre me gusta hablar de analogía. América Latina, con este tipo de inmigración, con el famoso triángulo centroamericano, Guatemala, Honduras, El Salvador, con la situación que tiene México, con los migrantes, como vemos la situación actual, y otra vez la región parece que se va a la izquierda. Ganó Boris en Chile, probablemente gane Lula en Brasil, probablemente gane Petro en Colombia. ¿Cómo lo ves? Es decir, ese tipo de analogía con lo que fue el pasado y con lo que es actual, ¿qué diferencia se marca entre el liderazgo de Reid y el liderazgo que se tiene ahora? No quiero hablar de Schumer, o que puede ser Mitch McConnell, pero ese tipo de liderazgo hace falta. Esa analogía es la que yo quiero llevar a la mesa de trabajo, por ejemplo. Dice que las comparaciones son odiosas, pero son necesarias al fin y al cabo, ¿no? Yo creo que hay varias cosas. Uno,
cuando la época de Reed fue la época del acuerdo de Mérida entre el entonces presidente mexicano Calderón y el presidente Bush, que comenzó la nueva etapa de la guerra en el narcotráfico en México, apoyada por Estados Unidos, parecida pero diferente al Plan Colombia. Así que esas controversias empezaron desde ese momento, lo que aceleró la violencia en el resto del continente, y entonces pues en ese sentido no sé, y eso se advirtió en ese momento, que el plan Mérida quedaba cojo, ¿verdad? Porque no podía ser nada más con seguridad, tenía que ser económico y otras cosas. De hecho, en ese momento todavía, bajo Obama luego se logró, no se estaban permitiendo que los camiones mexicanos entraran a Estados Unidos, a pesar de que había un tratado de libre comercio con Canadá y ese país. Así que había una serie de controversias. Si tuviera que comparar, ¿verdad? Como tú dices que hay una vuelta a la izquierda, pero también hay una vuelta a la derecha. Está Bolsonaro y también está Bukele. Ortega, por más que diga que es sandinista, está gobernando como Somoza. Y son autócratas, o sea, el nivel de autocracia en la región y alrededor del mundo ha aumentado. En la época de Bush y de Obama, todavía, a pesar del golpe en Honduras, no se veía, y obviamente con la excepción de Cuba y Venezuela, no se veía esa tendencia tan autocrática, tan expresamente dictatorial como se está viendo ahora en Nicaragua, en El Salvador, aún así que es lamentable, y en términos de cómo Biden lo está haciendo, la vicepresidenta prometió una inversión de $1.000 millones de inversión privada, y yo creo que eso es parte de la solución. La frontera yo creo que ha sido un manejo mixto, porque ellos han tratado de cambiar lo de el remain en México, de que el asilo se pida en México en un punto de entrada como se supone que sea, pero eso los tribunales han prevenido que Biden lo arregle. Pero la realidad es que en términos de la reunificación con la separación familiar y la detención en la frontera, creo que Biden haya fallado. Y en términos de la región, Biden heredó un Estados Unidos con un sistema eleccionario republicano y constitucional muy frágil, con los atentados del golpe de Estado del 6 de enero y el intento de Trump de robarse las elecciones. Pues obviamente la atención de Biden no está en América Latina y francamente en ninguna otra parte del mundo, salvo cuando Rusia interviene en los asuntos internos de Estados Unidos o China amenaza militarmente a la región. Así que eso es algo que creo que en el año que viene Biden le va a tener que prestar mucha más atención a nuestra región americana. Le recuerdo a la gente que estamos en la 87.7 FM en Las Vegas y vía internet en magiclatinovegas.org, hablando con Federico de Jesús. Federico, este tema sí, aparte del senador Reed, ya que te tenemos aquí, vamos a hablar, en 2 días más se cumple un año del intento de la insurrección, de lo que pasó en el Congreso. Hay la comisión que solamente está del Partido Demócrata, claro, va 2 republicanos, pero la pregunta es, ¿se quedará en esto en discurso? ¿Sabremos lo que nada más? ¿No habrá sanciones? ¿Y no es peligroso en un país en donde la democracia de alguna u otra manera, bien o no bien, ha funcionado? ¿Esto no es tremendamente grave si solamente nos quedamos en discurso? ¿No hay que una vez por todas tomar acción? Porque lo que pudo suceder hoy, nadie nos garantiza que no pueda suceder 2, 3 años después en el Congreso, en el Senado. Pues sí, tienes toda la razón. Yo te diría que, mira, han arrestado y procesado 700 personas por lo que sucedió ese día. La investigación del Congreso, para mi sorpresa, ha contado con la cooperación de varios funcionarios de la administración y de la época de Trump, que yo pensaba que no iban a cooperar, salvo 3 individuos que ya el Departamento de Justicia los ha procesado por no querer testificar ni cooperar con el Congreso. El miedo que yo tengo es que mientras eso se dilucide en los tribunales y se retrasa, si los demócratas pierden la mayoría en la Cámara, esa investigación pues no va a seguir. Así que yo creo que los demócratas saben eso, están tomando pasos acelerados. Me preocupa que el Departamento de Justicia ha sido lento, que sepamos, porque quizás están investigando, no lo sabemos, el intento de golpe de Estado que hizo Donald Trump, porque la investigación del Congreso no sustituye una investigación criminal de las autoridades de justicia. Y si el miedo es martirizar a Trump y revivir la derecha, peor es mantener los sucesos reales en la oscuridad, porque si no aprendemos de ellos no vamos a poder evitar el segundo ataque, que esperemos que no llegue. Y eso es tan importante, esta investigación. Claro, ahora
tú viendo los toros desde lejos, siendo demócrata, pero ¿tú no crees que el Partido Republicano está tremendamente secuestrado por el poder de un solo personaje que muchos le rinden culto? Eso es muy grave para la democracia. Sí. Antes de entrar en eso, sí tengo que reconocer que los demócratas en la Cámara aprobaron leyes para reformar las leyes de elecciones, la ley del derecho al voto, actualizarla, y otras reformas anticorrupción, pero de nuevo, lamentablemente no hay los 60 votos en el Senado y algunos demócratas se rehusan a cambiar las reglas del filibustero, pero creo que aún así debería ser más agresivo. El Partido Republicano se ha convertido no solamente en el partido de Trump, sino en un partido clara y abiertamente autocrático. Cada vez más vemos senadores diciendo que cierta gente no debería de votar, que quizás hasta Estados Unidos debe de romperse en dos, como cuando la guerra civil hubo una secesión, hablando abiertamente de la violencia, con congresistas mandando tarjetas de Navidad con rifles automáticos. Todo eso es sumamente peligroso. Y que haya un público allá afuera que se crea las mentiras, que un tercio estadounidense justifique la violencia armada contra el gobierno, es sumamente peligroso. Eso no es populismo como le llaman a Trump, eso es una locura que puede acabar en muertes innecesarias, basadas en mentiras, y ese es el peligro de lo que está pasando en Estados Unidos. Va mucho más allá de izquierda y derecha, de republicano y demócrata. Edwin. Ya lo vimos cuando hubieron policías muertos en el Capitolio, ¿no? Así es. Y pocos estuvieron así de entrar a la oficina de Nancy Pelosi y donde pudieron entrar y estuvieron en el estrado del Senado de los Estados Unidos. Dejando una situación extremadamente compleja, y como tú dices, si no se toma acción, la situación se va a agravar. Qué interesante conversar esto. Vamos a hablar de algo más, menos político, sino como anécdota. ¿Qué anécdotas recuerdas con el senador? ¿Qué conversación aparte de la política se podía tener? Yo tuve la oportunidad de hablar 3 o 4 veces, tuve el honor tuve el privilegio de conocerlo, y también tuve el honor de que él me hiciera una condecoración por el personaje hispano de la semana en un restaurante de la ciudad. Pero más allá de eso, ¿qué tipo de anécdota tú recuerdas con él a los viajes latinoamericanos? Que refresquemos un poquito, que todo no debe ser política en la viña del Señor, pero refresquemos eso para que la gente sepa que no como político, sino cómo lo podemos recordar como ser humano, como persona, porque a veces cuando tú eres político parece que nos olvidamos que son seres humanos realmente. Así mismo es. Él era una persona muy amable, con una personalidad, como le dicen en inglés, quirky, media rara, una persona introvertida, pero con una calidad humana extraordinaria. Recuerdo una vez que lamentablemente cuando trabajaba en oficina varios fallecimientos en la familia corridos, y un día pues la secretaria de él me llama para bajar a su oficina y yo pues traje mi libreta y mi bolígrafo, ¿verdad? Y estaba listo, ¿verdad?, para lo que él necesitara, y me preguntó sobre mis abuelos que habían fallecido, que le contara de por qué significaron mucho, que entendía que había tenido fallecimiento. Oye, y esos 15 o 20 minutos que me dedicó nada más que para lo de mi familia, y también me contó anécdotas personales de su familia y de su crianza que obviamente pues eran privadas y no quiero compartir, pero que tuviera ese detalle humano conmigo, y no fue la única vez. Nunca se me va a olvidar, es el mejor jefe que he tenido en mi vida, en parte por eso, porque no solamente reconocía mi trabajo y me apoderaba para yo poderlo hacer como portavoz latino, sino que en lo personal velaba por el bienestar de su equipo de trabajo. Y pues nada, yo no tengo nada más verdad tan íntimo que decir, porque de la mayoría que hablábamos obviamente en lo profesional, pero sí tuve el placer de viajar con él, y la gente se cree que en esos viajes la gente va a la bebelata y a la fiesta. Primero, que él era mormón, así que él no bebía bebidas alcohólicas, y se levantaba a las 4 de la mañana para que yo le diera un briefing de las noticias de lo que estaba pasando en el otro lado del mundo. Y se trabajaba muy duro, y me acuerdo a veces hasta que me regañaba por hacerle una pregunta al embajador de Colombia, que lo incomodó, pero pues ese es el tipo de situaciones que pasan allí. Después nos dimos un abrazo. Ese tipo de personas y ese tipo de políticos que se preocupa por el ser humano, ya no se ve tanto. Lo veíamos con el senador Ted Kennedy y otros, y el senador Viera, de esa calidad humana que nunca se olvidará, y que francamente en lo personal me hace mucha falta. Me acuerdo la última vez
que lo vi en un Zoom con su equipo de trabajo, estaba relajando a uno de sus ex empleados porque se había casado con una compañera, y entonces se pasaba pullándolo, pero de cariño obviamente, y todos nos reímos con él, y lo queremos tanto, así que pues nos hace mucha falta. A mí, no debo de decirlo, pero cuando estábamos en el restaurante de las Américas, era de Lazarte, creo que era de aquí, Simónica, creo que sí, de Carlos Lazarte. Yo no sabía que era mormón, y entonces yo le digo, un cafecito, senador, me dice, no, yo no tomo café. Y entonces me dice, y yo le dije, falta que usted sea mormón, senador. Y él me dice, sí, yo soy mormón. Y dice, ¿y tú? Le digo, yo también. Y entonces, ¿por qué me invitas a tomar una taza de café, no? Pero riéndose, haciendo la broma, le digo, bueno, esa es la mejor manera para romper el hielo. No, pero podemos romper el hielo con un vaso de jugo o con alguna otra cosa. No necesariamente con un café. Son buenos, son esas anécdotas que uno no se suele olvidar. Y otra que fue muy interesante, hay que recordar a la gente que tuvo un problema en uno de los ojos. Y me dijo, oye, ¿y tú cómo estudias? Le digo, con el sistema Braille, claro, yo realmente ya manejo la tecnología y todo, pero sé el sistema. Me dice, ojalá algún día me pueda enseñar, y realmente cuando supe de que él tenía problemas, yo digo, mira, ¿cómo son las coincidencias? A veces no gratas, pero reales. Estas son las cosas que deja el legado, más allá que como político, como persona, no Federico. Edwin, Sí. como habíamos quedado con Federico, él tiene ahora en este momento un compromiso y no puede seguir conectado. Vamos a saludar a Marcela Cornejo, que nos está viendo, Rutri Chávez, que nos está viendo, Marichuy Escobedo dice, feliz y bendecido día, Tony Velasco nos está viendo. Gracias, Federico de Jesús, apenas suba esto al YouTube, te lo mando para que lo tengas. Muchísimas gracias por darnos esta entrevista. Edwin. Federico, un abrazo a la distancia, y esperemos que cuando hagamos debates, porque la radio va a comenzar cierto programa de debates con demócratas y republicanos, que realmente puedas ayudarnos con eso, ¿ah? Seguro que sí, cuente con un abrazo a todos. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Federico. Federico. Muchísimas gracias, Federico. Aquí se conectó Silvia Raquel Llería, que nos dice saludos y felicidades. Qué importante es que hayamos tenido a Federico de Jesús. Sigue siendo una persona con una humildad y está siempre a disposición de nosotros. Fíjate que con la agenda apretada que él tiene, nos dio este espacio de media hora, ajustándonos a nuestro horario, ¿no? Porque hay 4 horas de diferencia en Puerto Rico, pero logramos que nos prestara. ¿Cómo pasaste ayer, Edwin, el Día Internacional de la Discapacidad Visual, que fue en el día de ayer, 3 de diciembre? No, es hoy día. En el internet dice 3. En el internet dice 3. Disculpas. ¿Algún error de Facebook? No, tranquila, Mónica. Bueno, yo no sé, ¿cómo le estás pasando? Porque este programa especial también es para vos. Es una temática de recordarle a la gente que la discapacidad no es ningún obstáculo, y que estamos haciendo un programa, estamos haciendo un programa especial sobre un hombre que al fin de sus días también tuvo discapacidad visual. El senador se quedó ciego de un ojo en su gimnasio, como le comentaba a Federico. Sufrió un punzón, se le introdujo en uno de sus ojos y se quedó ciego realmente en sus últimos años. Tenía ceguera en uno de los de él, entonces, en uno de sus ojos. Entonces, y hay gente que no conoce la historia de este gran hombre. El aeropuerto internacional Harry Reid, coincidentalmente, Mónica, 2-3 semanas antes que él falleciera, tuvo su nombre, es decir, que lo pudo disfrutar en vida, ese homenaje, ¿no? Qué bueno. Sí,
él estuvo presente, me parece, cuando fue el corte del nuevo aeropuerto. ¿Ah, sí? Ah, mira, no Sí, sabía eso. Él ya tenía un grave problema de cáncer al páncreas, que es realmente lo que fallece el senador. Pero era un hombre, como tú me dijiste ayer también, tú me decías que él quería condecorado por el programa que tú habías tenido en la 1340. Sí, en el año 2010, mi programa de radio Por una Buena Vida fue nominado como el mejor programa de radio para los latinos en la 1340, y él no solamente me premió por el programa, sino por toda mi trayectoria de voluntariado desde el primer día que llegué a este país. Recuerden que yo estuve haciendo y tuve grupos de autoayuda en el centro comunitario Stupak, en el centro comunitario Cambridge y en otros lugares, y también tuve un consultorio que me puso para Salud en Acción, el Health District de Salud. Bueno, él me hizo el honor de agradecer mi colaboración voluntaria y toda mi trayectoria ayudando específicamente a la comunidad latina. Yo no tuve la oportunidad de conocerlo en persona. Isa, que actualmente ocupa la presidencia de esa pequeña agrupación de inmigrantes, en la época que estaba María Espinosa. Sí, que hoy no nos puede acompañar porque está medio enfermita y estaba yendo al médico. Le pusimos a la oficina de RIP algunos casos de personas que casi ya estaban deportadas, y a la gestión de la oficina y de las acciones buenas, de las acciones de él, realmente esas personas no la deportaron. Es decir, hizo un trabajo excelente en la época la señora Cristina Martínez y compañía, como representante del senador aquí en la ciudad de La Vega, en el estado de Nevada. Sí es una buena, y a veces tenemos no el agrado de nosotros rendirle homenaje en vida, ¿no? Desgraciadamente carecemos de esa visión de que cuando ya la persona fallece y que no está en vida, es cuando acordamos y vemos la trascendencia que esa persona tuvo en cierto tipo de comunidades. Entonces, ojalá aprendamos y tengamos un poquito más de visión. Y esto no nos corresponde a nosotros los comunicadores, sino a aquellos que están cerca y que de vez en cuando deben de darse cuenta de quiénes trabajan y quiénes no trabajan por cierto tipo de grupos, porque las cosas en vida pues llenan por lo menos no el ego de esa persona, sino lo que realmente ha sido y es en su legado. Es su legado. Yo siempre diré que la persona no muere cuando fallece, sino muere cuando nos olvidamos. Es cierto. Y de seguro que Rick no nos vamos a olvidar del senador por muchas cosas positivas. El aeropuerto de La Vega se engrandeció por él. Y el nombre está bien puesto porque él fue uno de los que generó con este aeropuerto mayor cantidad de turistas, y cuando se crea mayor cantidad de turistas se genera fuente de trabajo, se genera mejor calidad de vida para las personas. Entonces, ese es el legado que realmente dejó el senador, como algunos otros, como lo pudo haber sido John McCain en Arizona, y como pudieron haber sido otros que necesariamente se le tiene que rendir un homenaje, desgraciadamente póstumo, cuando están, pero en los futuros casos debería de ser cuando estos personajes están en vida. No todos los políticos son malos, lo que pasa es que cuando hablamos de políticos ya como que nos da un poquito de recelo, y cuando hablamos de políticos hablamos de corrupción y de otro tipo de cosas. Claro, fíjate que la diferencia con Henry Reid, a diferencia de los Bush o de el mismo Trump, es que el origen humilde de Henry Reid, y nunca se mareó teniendo el poder que tenía. Él pertenecía a otra clase, tuvo que sacrificarse mucho, los demás
nacieron como en cuna de oro, ¿no? Entonces, más mérito para Harry Reid esto. Y aquí hay una anécdota muy interesante como periodista. Yo trabajaba para la 1060, una radio eminentemente cristiana, republicana, porque son republicanos los dueños de esa radio, aunque digan que no. Y a mí me tocó en la campaña de Cher Engel y Harry Reid, una campaña durísima, en donde teníamos los más altos ratings, como de seguro lo vamos a tener en la 97.7 en el programa Enlace Semanal. Y fue Antonio Villarraigosa, fue José Parra, lo tenía Reid en la línea. Bueno, y Cher Engel le dio una entrevista después, la candidata a la gobernatura, pero antes se entrevistó a T.B. Ellis, y T.B. Ellis atacó. T.B. Ellis era vocera nacional del Partido Republicano. Una anécdota periodística tremendamente compleja que no me había pasado en el país. Y esta anécdota periodística termina cuando Cher Engel me suspende la entrevista porque a T.B. tuvo mucho problema por lo que dijo en el programa Enlace Semanal. Y cuando los demócratas en 40, 50 periódicos, incluidos el New York Times, el Washington Post, ahí está en el 2010 para algunos incrédulos, que le agradezco mucho, que hasta pusieron mi nombre de dónde salía la fuente, la campaña republicana molesta, lógicamente la campaña demócrata feliz, porque habíamos dado un golpe, porque Cher Engel, en ese entonces gobernadora gobernadora del estado de Nevada, era candidata, y era la candidata que ya todo el mundo la daba como triunfadora, era la candidata que iba a ganar. Se suponía que iba a ganar las elecciones, y a última hora el empuje en esa época del alcalde de Los Ángeles, que estuvo en el programa, Antonio Villarraigosa, de un pocotón de gente, entre ellos Federico Jesús, José Parra, tanta gente que vinieron al programa, y realmente dieron un empuje enorme en la candidatura del senador. Pero creo que fue una de las campañas que cubrí con mayor pasión periodística, porque eran momentos duros. El Tea Party estaba gobernando en el Partido Republicano y era un momento durísimo para el Partido Demócrata. Yo no soy demócrata y republicano, no lo confieso, no tengo nada que ver con ninguno de los dos partidos, pero realmente fue una lucha voto a voto, y tuvimos un trabajo excepcional como comunicador. Los políticos hicieron su parte, el senador hizo la suya y ganó por méritos propios, pero realmente fue un año en donde se demostró que la comunidad latina salió a votar. En una elección intermedia se entusiasmó tanto la comunidad latina que salió a votar, y realmente ya de ahí se hablaba de los Dreamers, que ya después de 2012-2013 comenzaron a buscar para que los Dreamers se legalizaran. Por lo menos el presidente Obama lo puso como decreto, y ahí está todavía. Pero el 2010 fue una campaña que no voy a olvidar por las circunstancias que acabo de contar, es decir, una campaña de poder a poder del Tea Party y del Partido Demócrata para tener la silla, aunque Harry Reid sabía en el fondo de que él no iba a ser el líder de la mayoría, porque en el fondo se sabía que el Partido Republicano iba a ganar ambas cámaras, como así fue en efecto que ganó ambas cámaras, y Harry Reid fue el líder de la minoría del partido, ¿no? En el Senado me refiero. Realmente fueron momentos muy interesantes como comunicador, y eso nos da la muestra que toda elección es importante. Toda elección usted tiene que asistir. Es importante hacerse escuchar. El voto latino es necesario, si sean elecciones intermedias o presidenciales, es necesario hacerse escuchar. El Partido Republicano en la actualidad tuvo una gran votación, a pesar de que el presidente Trump haya perdido las elecciones. El Partido Republicano en el sector latino tuvo una gran votación a nivel nacional, pero también el presidente Biden lo tuvo, y aquí no importa quién tenga más o quién tenga menos. Aquí lo que interesa es que la comunidad latina salga a votar en números, que los políticos entiendan de que hay necesidades que ellos buscan: la educación,
la salud, el trabajo, la inmigración, son cosas que dejan como legados políticos como esto, como el senador Reid, como el senador McCain, como el senador Kennedy. Es decir, ellos que han tenido afinidad con los latinos, lo hacen porque de alguna u otra manera entienden que esta comunidad es una comunidad trabajadora, que se esfuerza, que es dedicada, que si se lo propone triunfa y que tiene que vencer algunos problemas culturales y que a la larga lo hacen. Es decir, aquellos que escuchan este programa entiendan una cosa: de la única manera que los latinos podemos no exigir, sino pedir, es yendo a votar. Decirle a los políticos presentes y decirle a los políticos: si tú no haces un trabajo bueno, años después nosotros estamos pendientes para sacarte de la silla y poner a otro que sí va a trabajar por mí. Eso lo tenemos que hacer los latinos. No nos cuesta ir 5 minutos y sufragar y poner nuestro voto y decirle a Mónica, por ejemplo, que esté de candidata. Mónica, te hemos dado la responsabilidad para que tú vayas al Congreso o al Senado a trabajar por nosotros. Pero si tú no vas a trabajar por nosotros, en 4, en 2 o en 6 años vamos a meter a otro que hable, aunque sea americano, porque nos ha mostrado de que sí trabaja por las grandes masas. Esa es la manera de que podemos nosotros pedir. Aquí no es como en nuestros países latinoamericanos, que allá los políticos hacen y deshacen. Aquí la política es por voto y ellos lo saben. Los políticos lo saben. Así que la responsabilidad, en noviembre hay una elección para congresistas aquí en el estado de Nevada, lógicamente se va otra vez a los congresistas, y va a haber una elección para la senaduría. Lógicamente va a estar la senadora Catherine Cortés del Partido Republicano, no sabemos, no había una elección primaria, habrá en junio, me presumo, y saldrá el candidato para la elección general. Vote por el que usted quiera. Pero vote. Sea republicano, demócrata, vote por el que quiera. Pero salgan a votar. Salgan a votar. Entonces, cuando salen a votar, se puede exigir y pedir. Si no salimos a votar. Si no salimos a votar. Edwin, estoy cansada de ver personas, ciudadanas americanas, que hablan y cuando yo les pregunto, ¿votaste? No, no voté. Entonces no sigas hablando porque tu palabra no se escucha. Es un ruido nada más. Yo lo primero que hice cuando tuve oportunidad, en vez de renovar el Green Card, me hice ciudadana, porque para mí lo más importante era votar, para que mi voz tuviera eco, para que mi voz fuera escuchada. Porque hablar es fácil, pero difícil es hacer. Es lo que vos decís, ¿no? Ahora, oye, otra cosa, Mónica, para que la gente que está ahí tenga entendido algo. Sus votaciones aquí se hacen por distrito. Y los políticos se dan cuenta en qué distrito usted vota y qué cantidad de personas votan en él. Entonces, si tú exiges escuela en ese distrito, en el 3, en el 4, en el 1, donde quiera que tú te encuentres, y ese político sabe que en ese distrito hubo mayor votación, va a hacer las escuelas, va a hacer hospitales. En nuestros países no se vota por distrito, muchos de ellos, en algunos sí. Y los políticos no se están dando cuenta de ello. Aquí sí, porque ese distrito usted lo puede sacar de la silla. Entonces, si usted está en el distrito 3, cuando haya nuevas elecciones, vote en el distrito 3 en mayoría. Y me refiero al 3, creo que tú estás en el 3, Mónica. Exactamente, nuestra radio pertenece al distrito 3 y nuestra congresista es Olivia Díaz, a la cual vamos a tener este sábado a las 11 de la mañana y vos vas a hacer un programa especial de Frente a Frente y ella nos va a dar una gran noticia a nosotros y ese es el día que arranca legalmente la FM 87.7 Magic Las Vegas. Esperemos que nuestra concejal del Distrito 3, ex asambleísta, Olivia Díaz, nos dé la noticia que estamos esperando. Pero otra vez a la gente le pido de corazón que no lo piense. Este noviembre
ya vayan pensando, vean, infórmense. Mónica, aquí lo más importante, nosotros nos podemos quedar hablando aquí 1 hora, 2 horas, 3 horas, pero hay algo que sí es importante. La gente se tiene que informar, no creerle a las redes sociales. Y me voy a tomar un minuto para decir que hay que tener mucho cuidado. Lo que pasa ayer, sale la noticia, y esto es verídico, lo pueden ver, que la doctora que hace el programa Caso Cerrado, sí, Ana María Polo, creo que era, sí, diga fallecido. Ay, ¿sabes las veces que la mataron? Salió en las redes sociales. ¿Cuántas veces la han matado? Por lo menos 4. Y yo siempre digo, bueno, vamos a verificar Telemundo, vamos a verificar noticias e información. Verifico la información en todos los medios. A mí no me gusta nunca lanzar una información que no sea verificable, que la fuente de uno, como uno tiene fuentes en donde quiera, como comunicador, uno tiene sus fuentes. Pues todo el mundo, llamé de 2 a 3 personas, le dijeron, no, Ana María está viva. Entonces, ¿qué le demuestra a la gente? Que hay que informarse en los medios oficiales, primero de los gobiernos y segundo en los medios privados, serios y responsables. Todo lo que se dice en las redes no es verdad. Infórmense, lean, si no quieren leer... No solamente, Edwin, en las redes. Muchas cosas que se suben al YouTube, que hay mucha gente que cree a pie juntilla que todo lo que está en el YouTube es la total y la verdad absoluta cuando no lo es. Lagartos en el centro de la Tierra, ¿viste? La teoría de la conspiración con la vacuna, el microchip en la cabeza para teledirigirte, ¿viste? Y la gente lo come así y lo deglutia así. Y lo transmite así. A la gente que dice, a la gente que decirle que hay que tener cuidado, que hay que tener mucha tranquilidad, hay que informarse. Cuando ustedes se informan, no le roban los abogados. Cuando ustedes se informan, no le roban que le quiere modificar una vivienda. Cuando ustedes se informan, no eligen un político malo. Porque aunque a veces me da un poco de tristeza cuando la gente habla, vote por quien vote, igual tengo que trabajar. No, señores, una decisión, un plumazo de un presidente o de una persona que esté en el poder puede terminar con las ilusiones de tu vida. No hablemos a la ligera. Solamente un plumazo puede desbancarte. Alguna ley laboral, alguna ley financiera, por esa persona votaste. Tal vez tú dijiste, no importa porque yo voy a trabajar el siguiente día, y por ese plumazo tu jefe te tiene que votar. Es decir, tengamos cuidado a la hora de informarnos. Otra cosita, yo creo que ya vamos cerrando, ¿no? Sí, ya se nos está acabando el tiempo. Hay que tener mucho cuidado. Se batieron todos los récords de coronavirus en los Estados Unidos. En 24 horas más de 1 millón de personas infectadas. Hay que andar con muchísimo cuidado. Ha salido una nueva variante ayer en Francia. En Camerún, lo estaremos comentando después con el doctor Besli. Vamos a ver si sería muy bueno que el doctor Besli nos dé algo, ya sea que sea 5 o 10 minutos. Y hay que tener mucho cuidado, usar su mascarilla, ponerse alcohol. Y aquí juegan otra vez las redes sociales. No le hagan caso al vecino. No le hagan caso al amigo que tiene que ponerse la pomadita de la abuela o tomarse el remedio casero de lo que dijo mi tío. Eso no funciona. Para eso hay doctores, para eso hay personas profesionales en la rama que usted tiene que consultar. Cuando usted tiene un problema judicial, no me viene a preguntar a mí, o no le va a preguntar a Mónica porque no somos abogados. Por muchas intenciones que nosotros tengamos para defender su caso, no vamos a poder porque no somos preparados en jurisprudencia. Cuando ustedes están enfermos, no le van a decir a Edwin o a otra persona que qué puede hacer, que qué medicamento tienen que tomar. Ahí están los médicos, aquellos, los homeópatas y los que creen en la persona que creen, pero por favor, busquen a las personas
entendidas en la materia, profesionales, y no busquemos lo que realmente después puede ser peor, el remedio de la enfermedad. Esta tarde vamos a hablar con Héctor. Te iba a decir esto, iba a notificar a los teleaudiencias que hoy a las 5 de la tarde en el programa We the People, el tema Perú y Colombia, crónica de un destino anunciado. Colombia y Ecuador va a ser ya, no con Perú, Colombia y Ecuador. Perdón, sí, Colombia y Ecuador. Sí, por cierto. Me equivoqué yo, perdón. No, tranquila. Colombia y Ecuador, es cierto. En los últimos días la situación, ya lo comentaremos con esto, pero la gente se tiene que enganchar porque vamos a hablar del presidente Rafael Correa y vamos a hablar desde que se tomó el Palacio de Justicia de Colombia, que fue en 1985, en donde hubo muertos de la Corte Suprema, hasta la actualidad del presidente Iván Duque. Es decir, vamos a hacer un recorrido de 2 países andinos.